Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Gracias, Nilsson. Bueno, vamos a continuar con los conceptos que nosotros necesitamos para el tema de la electricidad. Para el tema de la electricidad, nosotros tenemos cuatro magnitudes que son bastante importantes. Esas magnitudes vienen siendo las siguientes, vean, si las voy a escribir por aquí. Las vamos a ir viendo una por una, pero es importante que ustedes las sepan. Tenemos el famoso voltaje, ¿verdad? Voltaje, que prácticamente el voltaje es la fuerza que empuja a los electrones, como yo ya les comentaba, ¿verdad? Es la fuerza con la que se están empujando los electrones en el cable. También tenemos lo que viene siendo la corriente, que la corriente es la que vamos a estar viendo el día de hoy. La corriente, en pocas palabras, es flujo eléctrico, ¿sí? Es, eh, es lo que se produce cuando los electrones circulan por un conductor. Y también tenemos lo que viene siendo la resistencia. La resistencia es por así decirlo, un obstáculo para la corriente. Sirve para que no haya mucha corriente, ¿sí? Y también tenemos la potencia. Que la potencia, en pocas palabras, es un trabajo, ¿sí? Es el trabajo que realiza la electricidad. Eso es lo que viene siendo las cuatro magnitudes principales que nosotros vamos a estar utilizando. Es por eso que nosotros utilizamos mucho donde lo tenga que ser. Nosotros utilizamos bastante este aparato, miren, puesto que aquí nosotros podemos medir lo que viene siendo el voltaje, ¿sí? El voltaje que viene siendo la fuerza de empuje, como ya les digo, ¿sí? Voltaje en corriente alterna y en corriente directa. También tenemos para medir lo que es resistencia y también para medir lo que es corriente. Lo único que yo no puedo medir con este, pero con otros pueda que sí, es la potencia. Pero con algunas fórmulas yo puedo saber la potencia que se, con la que se está trabajando. La potencia es algo que se escucha muy seguido, pero no se sabe qué es el tema de los watts. Supongamos cuando dicen una lámpara de 100 watts, una lámpara de 75 watts, el watt es el trabajo, ¿sí? Ese viene siendo el trabajo. Hay quienes tienen conceptos erróneos, ¿verdad? Y le dicen corriente al voltaje o cosas así, cosas que no es correcto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de la corriente. ¿Qué es la corriente? Vamos. Aquí. Ahí estamos. Vean, dice, del vocablo flujo significa corriente o ir de un lado a otro. Generalmente cuando se emplea el término flujo, se hace para referirse al movimiento de algo o para indicar el movimiento de una cosa que se encuentra en forma masiva o abundante. Prácticamente, miren, aquí nosotros tenemos un flujo de agua, ¿verdad? Que es la manera con la que nosotros relacionamos la electricidad, porque al final, como ya les había explicado en su día, el tema este, del agua es la mejor representación. De hecho, no recuerdo, voy a ver, no recuerdo, yo les había mostrado este simulador.
lo que carga, vamos a seguir aquí, ¿no? Como yo les comentaba, el agua es la mejor manera de ver la electricidad, porque a la larga el agua tiene lo que viene siendo la presión, ¿verdad? De un tanque. Y si nos damos cuenta, el tema de la llave, ¿sí? El tema de la llave es lo que viene siendo la resistencia. ¿No? Bueno, tenemos lo que viene siendo el flujo del campo eléctrico. El flujo eléctrico o flujo del campo eléctrico que viene dado em, ¿cómo se dice? Por este símbolo. Miren, aunque nosotros lo vamos a tener el tema de la corriente solamente por la letra I, ¿sí? La letra I, solo así, la letra I nos va a significar a nosotros corriente, ¿sí? Va a significar corriente. Esto, lo que aparece aquí, esta fórmula, viene siendo una fórmula para el tema de la sección de un conductor, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después, solo vamos, ahí sí. Vean, en este caso, aquí tenemos, miren, si nos damos cuenta, nosotros tenemos el tema del voltaje aquí almacenado, por así decirlo, miren, el voltaje que está almacenado. ¿Por qué sé que es un voltaje? Porque hay una presión, ¿sí? Hay una presión. Y yo sé que cuando debilito, por así decirlo, la resistencia, va a haber un flujo de corriente. Aquí no hay flujo de corriente, miren, ¿sí? Aquí no hay flujo de corriente. Lo que sí hay es resistencia y hay voltaje, ¿sí? Vean, vamos a, vamos a ver, vean. Y esto va a depender, miren, el flujo va a depender si la resistencia es pequeña o si es grande, miren, vean. Vamos a ver hasta dónde llega, miren. Ese es el flujo de corriente. ¿Sí? Vamos a llenarlo otra vez. Bueno, aquí tenemos otra vez lo que viene siendo nuestra torre, ¿verdad? Que prácticamente viene siendo el voltaje. Y cuando yo debilito la resistencia, hay corriente, miren. Lo pueden ver con el simulador, vean. Miren, y si se dan cuenta que cuando tenga menos voltaje, menos corriente, ¿sí? Menos voltaje, menos corriente. Que eso ya lo habíamos visto en unas clases anteriores, ¿verdad? Pero ahí ya lo van teniendo. Bueno, vamos a continuar entonces. Vean, el flujo o campo eléctrico es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo de una determinada superficie que una determinada superficie atraviesa como esto, miren, viene siendo la sección del conductor. Si ustedes se dan cuenta, en los conductores nosotros tenemos calibres gruesos y calibres delgados. Para que ustedes lo sepan desde ya, los calibres gruesos son aquellos que tienen menor número, ¿sí? Por ejemplo, un calibre 18 es mucho más pequeño a un calibre 6, ¿sí? Entonces, mientras más pequeño sea el número, más grande va a ser el conductor. Mientras más grande sea el número, más pequeño va a ser el conductor. Si dicen un calibre 18 es delgadito. Pero si dice un calibre 6 es un calibre bastante grueso. ¿Ya? Y las unidades en el sistema internacional que nosotros utilizamos para flujo eléctrico viene siendo un newtons por metro cuadrado sobre coulomb. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, cuando ustedes llevaron física, bueno, de hecho ya llevaron física y lo siguen llevando, a ustedes les dijeron que existen unidades vectoriales y unidades escalares. Eh, no sé, pregunto si sí les dijeron eso a ustedes.
No sé si les dijeron eso, jóvenes, a ustedes. Yo creo que sí, profe. Sí, bueno. Cuando nosotros hablamos de un componente vectorial es cuando tiene una dirección, ¿sí? Miren, tiene una flecha, por así decirlo. Pero cuando hablamos de componentes escalares, es una dimensión, ¿verdad? Que no importa hacia dónde vaya, ¿sí? No importa. Aquí lo que nos dice que el flujo total puede ser positivo, negativo, cero, a pesar que el flujo es de carácter escalar. O sea, el carácter escalar significa que no tiene dirección. Cuando es positivo, el flujo sale de la superficie y cuando es negativo, entra en la superficie. Es bueno notar que la superficie cerrada para la cual se calcula el flujo es generalmente imaginaria o hipotética, que se conoce como superficie gaussiana. Esto no es un tema más que todo de física, ¿verdad? Pero es importante que nosotros lo sepamos. Mm, ¿Cuál era la otra? Bueno, eso es lo que viene siendo el flujo eléctrico. Miren, es prácticamente la circulación de electrones por medio por medio de un conductor. Voy a detener un poquito aquí para abrir el otro documento. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo el potencial eléctrico. El potencial eléctrico también se le conoce así como voltaje, ¿sí? Potencial eléctrico es el voltaje. ¿Qué es? Bueno, el potencial, permítame, vamos a ver, permítame, aquí está. El trabajo realizado por el campo eléctrico es el producto de magnitud de la fuerza por el componente de desplazamiento en la dirección descendente de la fuerza. Sí, prácticamente el trabajo viene siendo la fuerza, no, perdón, el potencial viene siendo la fuerza, ¿sí? Que es lo que se necesita para mover los electrones. Este trabajo puede representarse como una función de energía potencial, que eso lo van a ver ustedes tal vez en el cuarto bimestre de física, lo que viene siendo energía potencial. Prácticamente aquí lo que nosotros tenemos es una fuerza de empuje, así de sencillo. No, no mayor complicación. Pero vamos a ver específicamente cuál es el potencial eléctrico. Porque les dije lo anterior, porque bueno, la, la física, la electricidad, perdón, es una rama de la física. Y para entenderle a los conceptos eléctricos debemos entenderle a lo que viene siendo la física. Entonces a su clase de física y a su clase de matemática, prestenle mucha atención porque va a ser necesario para todos esos cálculos. Bueno, bueno, potencial eléctrico. El potencial es la energía potencial por unidad de carga. El potencial V se define como el trabajo por unidad de carga para transportar una carga de un punto a un punto B. El voltaje viene siendo igual a la energía potencial dividido la carga, pero eso no lo vamos a trabajar nosotros. Lo que vamos a trabajar nosotros es lo de aquí abajo. Miren, tanto la energía potencial como las cargas son escalares, por lo que el potencial es una cantidad escalar. Su unidad en el sistema internacional se le llama voltio, en honor al experimentador en el campo eléctrico Alejandro Volta y es igual a un joule por coulomb, ¿sí? Un joule por coulomb.
El concepto de Joule también lo van a ver en física. O no sé si ya lo están viendo. Les pregunto si ya están viendo el tema del Joule. Aún no, profe. Todavía no. Vale. Para ponernos en contexto, el tema del Joule viene siendo el trabajo, ¿sí? El trabajo. Y Coulomb, pues viene siendo las cargas eléctricas, ¿sí? Un trabajo por carga eléctrica, ¿sí? Eso es lo que viene siendo un voltio, miren. Un Joule por Coulomb, ¿sí? Un Joule por Coulomb. Vamos a continuar. Bueno, tenemos lo que viene siendo la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga positiva, que realizan fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde un punto mayor potencial a un punto de menor potencial. Aquí, miren, tenemos el voltaje de una batería. El voltaje de esta batería es igual a la diferencia de potencial en el punto A que en el punto B. Eso significa que yo tengo un voltaje tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿sí? Dice, entre su terminal positiva, punto A, y su terminal negativa, el punto B. Para ello, les voy a explicar un poco más corriente. Permítanme. Vean, ese es el tema del... Vamos a empezar a utilizar lo que viene siendo nuestro multitest para hacer algunas mediciones. Bien, pues, empezando de una vez, vamos a ver el tema del multitest. El multitest que nosotros debemos utilizar debe sí o sí tener esta pinza. Miren, esta pinza es la que nos sirve para medir la corriente, ¿sí? Ese es el multitester, ¿verdad? Esos cables se les conoce como bananas, ¿sí? Que prácticamente nos sirve para prácticamente conectarlos y hacer las mediciones que sean necesarias. Como nosotros en la electricidad, buenos días, profe. En la electricidad utilizamos lo que viene siendo corriente alterna. Símbolo de corriente alterna. Sí, eso como ondulado, mira. Entonces, corriente alterna. ¿No? Corriente alterna. Voy a hacer un poquito para acá la cámara, y así lo pueden ver. ¿No? Listo. Miren, yo voy a ingresar mi banana roja en uno de las terminales. Miren, ahorita va a cambiar el valor del, vamos a ver, no cambió, no cambió, miren, yo lo estoy, ahí dice que yo lo tengo en una de las terminales, no cambió, así que lo voy a meter en el otro. Vamos a ver. Espérenme, creo que no sirve este cable. Espérenme, creo que no sirve este cable.
¿Ves? Miren. Voy a ingresar en uno, miren. Vamos a ver, miren. Y ahí sí ya me están midiendo, miren. Tengo 11 voltios, vean. Tengo 11 voltios con uno de las terminales, miren. Solo con uno. Lo voy a poner en el otro y vamos a ver si me mide más o si me mide menos. Me mide apenas un voltio, miren, no sé si alcanzarán a ver. Miren, apenas me mide un voltio, ¿verdad? Mientras que en el otro me mide 11 voltios, ¿sí? Entonces, esa es una manera de identificar línea y neutro. Línea es aquel cable que mide más voltaje y neutro por descarte va a ser el que mida menos voltaje. Lo que nosotros debemos hacer para, si nosotros queremos ver cuál es línea y cuál es neutro, la banana roja la ingresamos en una de sus terminales y la banana negra la tomamos con la mano. No nos va a dar ningún toque, miren, no nos da ningún toque. De hecho, sí nos da un toque, pero es un toque pequeño, ¿verdad? No es tan fuerte, que ni se siente, ¿verdad? Pero miren, incluso ahora me está midiendo 12 voltios la línea. Y el neutro, vamos a ver, sigue midiendo un volt. ¿Vean? Ahora bien, en la electricidad es malo, es malo que el neutro mida voltaje. El neutro no debe medir voltaje, solamente la línea. Y eso pasa cuando el tema de la tierra física no está bien hecha. Cuando la tierra física no está bien hecha, hay algunas cargas que se pasan para el neutro. ¿Sí? Y eso no es algo correcto. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo tierras físicas. Pero se dan cuenta que nosotros tenemos una diferencia, ¿verdad? Tenemos, a pesar de que sea el mismo toma corriente, los dos cables miden diferente, ¿sí? Y esa es la diferencia de potencial o voltaje, ¿sí? La diferencia de potencial es literalmente la diferencia potencial de un punto A un punto B. En esta batería puede ser que la parte superior mida un voltio, mientras que en la parte de abajo mida 0.001 voltio, ¿verdad? Entonces debemos calcularle esa diferencia. ¿Qué es la diferencia entre esos dos? Va a ser el voltaje, ¿sí? Esa viene siendo, vamos a ponerlo por aquí. Miren, supongamos que este sea de 3 voltios, miren. Aquí me mide 3 voltios. Mientras que aquí me pueda medir unos 0.01 voltio, por así decirlo. Que igual, como yo les digo, en este, en este lado nosotros tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Lo, lo más, lo mejor, ¿verdad? Lo óptimo es que en el lado del negativo no me mida voltaje, solamente en el lado del positivo. Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, este caso donde el lado negativo me mida 0.1 voltio, en realidad esta batería no es de 3 voltios, sino que es de la diferencia, ¿sí? Sería 3 voltios menos 0.01 voltio. ¿De cuántos voltios sería entonces esta batería? ¿Alguien que haga el cálculo, por favor? 2.99. 2.99. 2.99 voltios. Miren, por eso se le conoce como diferencia de potencial o voltaje. ¿Sí? Diferencia de potencial o voltaje. Y entonces, ¿por qué ahí dice que lo mejor es que el lado negativo sea cero? Porque entonces sí tenemos los 3 voltios que nos está diciendo el fabricante. Pero si el lado negativo nos mide 0.1, ¿verdad? O si fuera de 1 voltio en la parte negativa, entonces ahí algo malo, ¿verdad? Porque entonces la batería no sería de 3 voltios, sino que solamente de 2, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes. No, pues. Mm, Bueno, dice, por ejemplo, si el potencial de cierto punto A, ¿sí? Vamos a dibujarlo si ustedes quieren.
en un punto A, miren, en un punto A puede ser de una batería o de un cable, no sé, ¿verdad? Es de 100 voltios, ¿sí? El potencial del punto B es de 40 voltios. La diferencia de potencial sería el voltaje de A, el voltaje en el punto A, menos el voltaje en el punto B. Prácticamente sería 100 voltios menos 40 voltios, igual a 60 voltios, perdón. ¿Sí? Así es el tema de la diferencia de potencial. Eso quiere decir que los 60 eh, joules de trabajo se realizan por el campo sobre un column de carga positiva que se desplaza de un punto A hasta un punto B, ¿sí? El tema del joule, como ya le dije, es el trabajo, ¿sí? Es el trabajo. Y prácticamente es el trabajo que se necesita para mover las cargas del punto A, ¿sí? Las cargas del punto A al punto B, ¿sí? Es de 60 joules. ¿Y qué debe hacer cada column, verdad? Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, porque eso es más de física. Ese no es de ustedes. Bueno, no me va a dar tiempo de terminar este tema, pero lo vamos a empezar a ver. Vamos a ver lo que vienen siendo los capacitores y dieléctricos. Los capacitores son aquellos componentes que nosotros utilizamos para encender motores, que eso ustedes lo van a estar utilizando en quinto. Sí, permítanme. Bueno, como introducción, cuando habilitamos una ratonera de resorte o tensamos la cuerda del arco, almacena una energía mecánica en forma de energía potencial elástica. Eso es lo que vamos a tener nosotros con el tema del capacitor, ¿sí? Almacenar. El capacitor hasta cierto punto es como una batería, ¿sí? Es casi como una batería, pero no directamente, porque necesita estarse cargando y descargando para que funcione, mientras que la batería no, la batería siempre debe estar cargada. Eso es lo que vamos a ver, miren. Bueno, ¿qué es un capacitor? Es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica y carga eléctrica, ¿sí? Energía potencial y carga eléctrica. Eso es lo que viene siendo el capacitor. Los capacitores tienen un gran número de aplicaciones prácticas en disposición, tales como unidades de flash fotográfico, láser pulsados, sensores de bola de aire para automóviles y receptor de radio y televisor. Para eso nos va a servir a nosotros los capacitores. Estos son capacitores que se utilizan en el área de la electrónica. Nosotros utilizamos unos capacitores mucho más grandes, porque mm, no tengo uno aquí a la mano. Aquí obviamente en la electrónica deben almacenar voltajes pequeños, miren, 6.3 voltios, 2.5 voltios, mientras que nosotros recordemos que trabajamos con voltajes de 120 voltios, 240 voltios. Entonces nosotros necesitamos almacenar más. Por eso utilizamos unos capacitores con mayor tamaño. Bueno, ¿cómo están formados los capacitores? Son dos conductores cualesquiera separados por un aislante o un vacío, en donde los electrones son transferidos de un conductor a otro. A esta sección se le denomina carga del capacitor. Entonces los dos conductores tienen cargas de igual magnitud y signo contrario. Vean, esto es lo que viene siendo el tema del capacitor. Miren, tenemos una placa, ¿sí? Una placa
A y una placa B, en la cual nosotros debemos cargar una de las dos. Puede ser la placa negativa o la placa positiva. Al momento que se quede cargado, esto se va a transferir por medio de un vacío prácticamente, ¿sí? Se va a transferir de un lado para otro. Eso en la electrónica lo utilizan para limpiar las corrientes parásitas, porque hay algunas veces que la corriente o el voltaje viene así como que dañado, por así decirlo. Y eso sirve como un filtro. De hecho, hay algunos electrónicos que les conocen como filtros, no como capacitores. La manera correcta de llamarlos son capacitores, pero hay quienes le dicen filtros, porque prácticamente, miren, aquí se carga una de las placas y se transfiere a la siguiente, que está de manera negativa, para así cancelar los dos. Eso es lo que vamos a estar viendo en estas clases. Miren, tenemos aquí la simbología del capacitor, que prácticamente es como si fuera una batería, si ustedes se dan cuenta, miren. Pero en este caso nosotros tenemos dos líneas totalmente rectas. Y hay una que viene siendo una línea recta y una línea curvada, ¿verdad? Esa es la simbología de un capacitor. En los circuitos electrónicos, un capacitor se representa con cualquiera de los símbolos de la imagen. En cada uno de los símbolos, las líneas verticales, recta o curva, representan los conductores y las líneas horizontales representan los alambres conectados a uno y otro conductor. Prácticamente, miren, estas líneas verticales significan esas placas que yo les dije, ¿verdad? La placa A y la placa B. Y estos son los cables, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a estar trabajando en la próxima clase, porque ahorita creo que ya se terminó Sí, ya no me va a dar tiempo de explicarles más a profundidad esto. Pero eso es lo que vamos a estar trabajando ahorita, ¿verdad? Como ya les dije, los capacitores son como baterías, pero hay que desconectarlos y conectarlos rápidamente para que funcione. No es como la batería que siempre está ahí conectada y siempre va a funcionar. En este caso no funciona así, ¿sí? No sé si hay alguna duda, jóvenes, alguna consulta, No, por el momento no, profe. ¿no? Gracias, Emilson. Wilson, ¿alguna duda? Bueno, yo creo que no. Bueno, jóvenes, entonces ya solamente la otra semana tenemos clases y luego tenemos lo que viene diciendo otra vez parcial. Entonces vayan estudiando, por favor. Sí, estudien los documentos que yo les he subido de metodología, ¿verdad? Porque no nos ha dado tiempo. Yo voy a ver si les consigo unos videos ahí, pero sí vayan leyendo eso, por favor. Cualquier cosa me comentan. Y por el momento eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el día lunes para, para el taller. Pasen feliz día, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Lidia, profe. Feliz día, Nilsson. Feliz día, Wilson.